Evangelio de diciembre 13, 2016, del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido, ni han creído en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente quisiera ponerle un título a esta homilía, breve, y sería arrepentirse de no hacer la voluntad del Padre. Ese es el punto que yo quiero tratar el día de hoy con ustedes. Es muy sencillo, y creo que Dios me induce precisamente a ver esto. ¿Por qué no nos arrepentimos de no hacer la voluntad del Padre? ¿Acaso nos ha ido bien cuando hacemos nuestra propia voluntad? De ninguna manera. ¿En dónde terminaron estos sumos sacerdotes y los ancianos? En la destrucción. Todos los que no aceptaron a Cristo fueron destruidos en el año 70. Y probablemente hayan sido también o estén para ser arrojados al lugar de castigo. ¿Es eso lo que nosotros estamos buscando? Y no nos hagamos ilusiones pensando y diciendo: mira, yo tengo alzacuello, yo soy consagrado, yo tengo mi cruz. No, yo ya... Pero no haces la voluntad de tu Padre. Todavía peor. Porque todavía un pagano que no conoce a Dios y nunca ha oído hablar de los mandamientos y se comporta mal, bueno, pues tiene la defensa de decir: Señor, yo no sabía todo esto que tú me pides, que tú me mandas. Dice el Señor: aquel que haya hecho eso sin saber, recibirá pocos azotes. Pero el que, sabiendo la voluntad de su Padre, no haya preparado todo lo que debía de hacer, recibirá muchos azotes. Fíjense que hay una diferencia muy grande entre aquel que se comporta mal en la ignorancia y aquel que, sabiendo lo que el Padre pide, no hace lo propio, lo diligente. Hoy estamos llamados a arrepentirnos de nuestras malas acciones. Estamos llamados a buscar precisamente la santidad. Retomemos algunas partes. Nos dice: ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Pues el que la cumplió. Aunque al principio le dijo: no quiero, pero después se arrepintió y dijo lo mismo. Y todavía peor, nos pone estos ejemplos: los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el reino. Bastante coraje, bastante molestia les habrá causado a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que se sentían puros, cercanos a Dios, escuchar que los peores pecadores se les habían adelantado. ¿Y dónde estuvo precisamente la ventaja de estos pecadores? En que se arrepintieron. Y el Señor les dice, y nos dice a nosotros también: ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido. ¿Cuántos milagros, querido hermano consagrado, has visto en tu vida, y particularmente en tu vida personal? Muchos seguramente, como yo. ¿Y hemos buscado la santidad? Esa es una pregunta. ¿La hemos buscado realmente? Y a ti también te lo digo, querido hermano, hermana consagrado por el bautismo. A los primeros hablaba de la consagración por la imposición de manos. A los segundos por el agua y el aceite del bautismo. ¿Verdaderamente buscas la voluntad de Dios o buscas tu propia voluntad? Temblemos, hermanos, temblemos, porque realmente el Señor nos dice: ni siquiera después de haber visto te has querido arrepentir. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide ir a trabajar a su viña. Trabajamos con todo el corazón. Hay 3 cosas que te quiero pedir el día de hoy que comiences a hacer.
En esto nuestros hermanos ortodoxos nos llevan mucha ventaja, al menos en apariencia. No sé si todos lo hagan o algunos lo lleguen a hacer, pero creo que sí, varios lo hacen. Lo primero es el ayuno. Tenemos que ayunar, hermanos, los miércoles y los jueves, y esos mismos días de preferencia buscar que haya abstinencia de carne roja. Pero bueno, al menos ayunemos una vez a la semana. Segundo, tenemos que orar constantemente. Los consagrados deberíamos orar unas 3 veces al día mínimo, más nuestra Eucaristía. Y los demás hermanos, al menos 2 veces al día, y si pueden la Eucaristía también. Y finalmente la parte tercera, que es muy importante, las obras de caridad. Y no pienses, hermano o hermana, que por ser consagrado ya quedas exonerado. De ninguna manera. Ciertamente nuestra vida se va desgastando en el servicio de los hermanos, pero que también un poco de aquello que tan generosamente nos regalan esos mismos hermanos pase a las manos de alguien que tiene hambre a través de tus manos. San Pablo nos da el ejemplo constantemente. Hagámoslo nosotros también. Busquemos ser sencillos. Busquemos nosotros también compartir algo de lo mucho que hemos recibido. Y oremos unos por otros constantemente. Dios les bendiga, hermanos.